Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Punto de Opinión en esta nueva temporada 2014. Y bueno, pues yo cuando leo todos los días los diarios me pregunto, cuando se impulsan nuevas reformas, nuevas leyes, me pregunto cómo legislar algo tangible y en este caso algo intangible. Es decir, todos los días encontramos situaciones que quieren con la reforma fiscal normatizar a algunas personas como los carpinteros y muchos trabajadores de este modo, pero ahora encontrarnos con una situación intangible, que es el Internet, los derechos de autor en Internet. Los diputados analizan una iniciativa de ley sobre derechos de autor en Internet. La iniciativa propone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda ordenar a los proveedores de Internet la suspensión de sitios que publiquen sin la debida autorización del autor. La propuesta de reformas a las leyes de propiedad industrial, federal de derechos de autor y al Código Penal Federal, presentada por el Partido Revolucionario Institucional y apoyada por la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, pretende proteger a los derechos de autor en diversas disciplinas como la música, la literatura, la cinematografía, las artes plásticas u obras visuales que sean transmitidas a través de Internet. La importancia de la reforma radica en que México es el quinto país exportador de cultura a nivel mundial y el sexto en importancia económica, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En nuestro país, el 45% de las ventas de productos protegidos por derechos de autor son de origen mexicano. En la reforma se establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá ordenar a los proveedores de servicios de acceso a Internet la suspensión del acceso a sitios que, sin la debida autorización de los titulares de los derechos correspondientes, pongan a disposición del público, contribuyan, faciliten la reproducción no autorizada de obras, producciones o transmisiones, o comercialicen productos en infracción a los derechos protegidos por las leyes. Se establecen sanciones para quien viole estas disposiciones que van desde los 6 meses hasta los 6 años de prisión y multas de hasta 20,000 salarios mínimos, es decir, 1,354,000 pesos. La iniciativa se encuentra en análisis para su dictaminación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, luego de que fuera presentada en diciembre pasado por los legisladores priistas Héctor Gutiérrez de la Garza y Denise Ugalde, y suscrita por el coordinador parlamentario Manlio Fabio Beltrones. Entonces, Osvaldo, bueno, preséntanos a nuestro invitado. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Ulises Morales nos encuentra con nosotros este programa. Profesor, la primera pregunta, así directa, ¿cómo regular esa parte intangible? Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos a su programa. Y bien, ¿cómo regular? Es algo muy difícil. Imposible. Realmente, si hablamos de los derechos autorales en nuestro país, pues realmente podemos darnos una idea de que las personas, por lo regular en las universidades, en las academias, pues realmente utilizan en este sentido y crean también, ya sea algunos diseños, sus escritos, sus trabajos, sus ensayos, sus reportajes, sus notas informativas, porque al final del día solamente le ponen el nombre, pero no tienen en este sentido la delicadeza, si lo queremos ver así, de registrar precisamente todo lo que se crea precisamente en una universidad. Ahora, en el caso específico, leyendo precisamente sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la supercarretera de la información, es que, se están en este sentido los creadores poniendo de acuerdo para que pues en la Cámara de Diputados pueda realizarse algo que en este sentido pues apoye totalmente a su propiedad intelectual, incluso a su patrimonio y su propiedad o su derecho moral, porque al final del día ellos son los que están creando, pero al final de esto podemos ver que hay una dicotomía en el sentido estricto de que si del Internet tampoco puede haber esta parte de masificación, si lo queremos ver así, o de popularización totalmente de la información que hoy en día la población y todos aquellos que se dedican a ser cibernautas pues pueden adquirir información sin ningún problema, ¿no? ¿Qué repercusiones crees que tenga la legislación de los medios electrónicos para los derechos de autor? Porque bueno, el Internet, por ejemplo, hablando a la industria disquera, le vino a quitar muchísimas ventas a la parte disquera.
En parte, ¿no? Porque debes que en parte también fue mucha publicidad. Bueno, pero estamos de acuerdo de que ya nadie piensa vivir de vender discos. O sea, ya es prácticamente imposible en esta última década vivir de los discos. Viven de las tocadas, viven de algunos otros tipos de situaciones, esta gente que se dedica a la música, pero definitivamente ya no se vive de los discos. Entonces, creo que debe de haber un ganar-ganar. Por ejemplo, algo que yo les quería comentar, por ejemplo, Netflix está haciendo una situación bárbara donde, no sé, está en 95 pesos la mensualidad, pero puedes ver muchísimas películas. O sea, debe ser un ganar-ganar porque pagas 95 pesos, pero puedes ver muchísimas películas que aunque la piratería te costarían 10 pesos, entonces es un ganar-ganar. Gana ahí la industria, se regulariza, pero también gana la sociedad, ¿no crees? Sí, lo que pasa es que en este sentido, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, también hay que comprender que mucho tiempo la industria disquera, en este caso, pues lanzaba unos hitazos y al final del día era el ganar absolutamente todo. Sin embargo, hay que comprender que también quienes en su momento fueron grandes disqueras, pues hoy tienen que modificar su forma de mercadeo a través precisamente de la multimedia. Y esto es lo que pues podemos destacar, que tienen que modernizarse en cuestión del mercadeo, porque la tecnología sobrepasó totalmente, en este caso la red o la internet, sobrepasa totalmente las expectativas de quienes en un momento tenían incluso monopolios, ¿no? Sí, claro. Hoy por hoy podemos decir que la población tiene el acceso a la información y sobre todo sí les afecta a los que se dedican a interpretar música, a crear música, a los fonogramas, pero que al final del día tienen que adaptarse precisamente al ritmo de esta sociedad que es totalmente, podemos mencionarlo así, pues, la era de la información, la era de la electrónica, donde pues tienen que digitalizar y tuvieron que digitalizar al final del día sus creaciones. Ahora, y precisamente es el futuro de los diarios, ¿no? Inclusive muchos autores ya están haciendo sus obras literarias, ya lo están metiendo también digitalizadas. Así es el futuro de los diarios. Entonces, esta parte, como lo mencionas, el futuro que ya los diarios, algunos ya se van a dedicar mejor a estar vía electrónica y dejar esta parte incluso hasta romántica de leer un diario o leer la tinta, la hoja, pero que vaya específicamente, creo que les afecta, o quienes son los que trata precisamente de que se pueda regularizar el internet a través de lo que son los derechos de autor, pues son a final del día los fonogramas, la industria de la música, que realmente es algo impresionante. Si nosotros podemos en este sentido ver cómo la industria de la música, a pesar de que el disco ya dejó de desaparecer, o mejor dicho, ya desapareció, en este sentido, ahora la parte digital es la que les está abriendo también otros puertos, y no solamente eso, es internacionalizar su música sin necesidad de poder ir a un canal en otro país, simplemente a través de la red podemos llegar a diferentes partes del mundo, ¿no? Es esta parte, o es esta forma, donde también hay que saber aprovechar la multimedia. Sí, no hay otra forma. Sin embargo, por ejemplo, yo el otro día visitaba Gandhi y visitaba para adquirir un libro de René Girard, Lo violento y lo sagrado, un libro agotado en México ya, es un libro agotadísimo. Entonces, a veces uno tiene la disposición de adquirir el libro físico, puede ser el diario, la música, etcétera, pero es un libro que yo ya no lo encontré tangible. Entonces me metí a la red y pues me lo tuve que bajar de la red porque no, es imposible encontrarlo. Entonces puede suceder mucho también en esa parte tecnológica, porque hay personas que tal vez puedan tener la disposición para adquirir pues toda la música o las películas, porque todo tiene un autor, eso estoy clarísimo, pero a veces aunque tengas la disposición de adquirirlos, a veces no lo encuentras, y esa es una dificultad la cual las librerías, las disqueras, etcétera, no facilitan a la sociedad. Así es. De hecho, en este sentido, creo que en la parte que corresponde a México, sí se requiere, empezar a tener el uso de la multimedia a manera de una microempresa, porque desde ese punto de vista hay libros, como seguramente algunas personas se acordarán, que para encontrar un libro, en este sentido, tenía que esperarse a que saliera la edición, la traducción del libro, porque pues precisamente venían de otros países. Ahora a través de la red, a través de esta tecnología,
insisto, ya tienes ese acceso. Lo que sucede es que por ahí he estado leyendo, informándome acerca de este tipo de regularización que quieren hacer, pero que realmente podemos destacar que imposible no es al final del día, pero tiene sus vicisitudes, porque si una persona quiere tener acceso a un libro por internet y necesitas pagar a través de tu tarjeta de crédito, pues la gente lo hará y habrá gente que no. Pero vamos a ver la perspectiva tanto del creador, porque hay veces que sí, quiero vender, pero también necesito hacerme promoción. Sí, por Entonces, supuesto. si no hago promoción de mi obra, en ese momento no existe la persona como tal. Entonces, hay esa dualidad donde pueden que sea muy rígida en el sentido de que una persona que quiera bajar un libro vaya a ser, no tenga acceso, pues al final del día no lo va a buscar. Ya Se niega en este sentido Sí, la sí, sí. información. Pero en la otra, tan sencillo, la información y la imagen de quien crea, de los creadores, pues también es esa parte donde dice, bueno, pues no me voy a ese blog, me voy a otro. Porque además hay una competencia impresionante en cuestión de los blogs que puede haber. Sí, por Entonces, desde ese supuesto. punto de vista, tampoco podemos decir que ellos son los únicos creadores que no van a querer que su obra sea Trascienda, a final ¿no? del día trascendental. Simplemente podrá surgir otro donde diga, sabes que a mí no me interesa que me paguen, solamente quiero que se publique, como hoy podemos ver en Facebook, todo este tipo de fotografías, de imágenes que le dan vuelta al mundo. Al final, vaya, podemos destacar algo tan simple, la cultura también de no hacernos dueños de algo que nosotros no creamos. Por ejemplo, las fotografías. Sin embargo, ha pasado, ¿no? Pasó con Megaupload, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Ulises, ¿les parece bien? Y ahorita regresamos y tomamos este tema. Hambre, frío, enfermedades, soledad, abandono, maltrato, desilusión, hasta un desenlace muy cruel. No seamos indiferentes con la vida animal. No compres mascotas. Cámbiale la vida a un ser indefenso. Por favor, adopta. Bueno, gracias por seguir aquí en Punto de Opinión. Estamos platicando con Ulises Morales. Y bueno, antes de la pausa comentábamos que, por ejemplo, hay páginas, hay personas que han hecho de su información suya, como el caso que era Megaupload, que Megaupload tenía en su poder películas, tenía libros, tenía programas, tenía música, tenía videos, es decir, una cantidad enorme de información la cual les adueñó Megaupload y sin en cambio se quiso regularizar Megaupload, quebró, ¿no? O sea, borraron todos los datos, pero el asunto fue de que no solo se borraron los datos, sino que como ya algunas otras personas lo habían descargado, pues se hacen algunas aristas distintas para subir la información. Sí, totalmente, podemos destacar el caso de esa empresa, pero más allá de ello, cuando se habla, por ejemplo, de los derechos autorales, hay que destacar que tiene que ver con una propiedad intelectual, es un patrimonio y no solamente eso, es una cuestión inalienable en el sentido de que nadie puede renunciar a su obra, ¿no? Eso es una realidad. Por ahí decía Gabriel García Márquez, yo escribo para que me lean, y en este sentido, por ejemplo, los escritores, los poetas urbanos empiezan a tener sus blogs y en ese momento suben. No sabemos si ellos a final del día ya fueron al indautor. Sí. Exactamente. No lo sabemos. Seguramente ahí también se les recomienda en este sentido a los creadores que no dejen en este sentido en el limbo sus obras y que al final pues sí tienen que ir al indautor, porque Sí, es una realidad. Sí. Aquí casi por lo regular, en el caso de las universidades estoy hablando, donde ahí se empiezan a crear los jóvenes desde el primer cuatrimestre, ya empiezan a hacer sus pininos, sus colecciones, Sí. pues no las registran, No, y las suben en el Facebook. Y por ahí hubo un fraude así precisamente con una editorial la cual los chavos de la UNAM, los chavos del Politécnico iban a presentar sus tesis con la editorial para que fueran publicadas y la editorial se los plagiaba y se los plagiaba con autores reconocidos para darles esas obras.
Entonces, sí, esa parte es indiscutiblemente muy necesaria. No, y de hecho siempre va a existir el plagio, ¿no? El plagio, la piratería. La piratería, a final del día. Nosotros podemos darnos una idea que si en el medio convencional o análogo, como le quieran llamar, pues no se ha podido, ¿no? Podemos darnos una idea, y no es por señalar, pero en Tepito está la industria de la piratería más grande del país. Sí. A final de cuentas recaemos en la primera pregunta, ¿no? O sea, si nos basamos ya más en la multimedia o en el internet, el tratar de controlar aquí en México, precisamente difiriendo con algo intangible, es totalmente imposible, ¿no? Es imposible, pero déjame decirte algo, que por ahí ya empieza a verse estos atisbos de querer controlar la red, porque en la red puedes hacer lo que se te pegue la gana. ¿Por qué controlar la red? Pues simplemente porque ya empiezan a surgir noticiarios, información alternativa, donde precisamente ya el control Ya no hay social control. pues se deja en este sentido fuera, y entonces si quieres una información de fondo, y al final no sabemos tampoco, igual que la televisión tiene su beneficio de la duda, porque se menciona en este caso que pues, lo que diga la televisión pues es La verdad, realidad, ¿no? porque lo dice un líder de opinión. Sin embargo, en la red pues ya vas más a fondo y te encuentras con otra serie de información Sí, por que es supuesto. muy alternativa, y que sobre todo pues ya le empieza a dar una visión distinta al cibernauta. Bueno, pero eso no sucede con punto de opinión, hay que aclararlo. No, Con hay punto de que opinión aclarar que no, no, pero- aquí se queda, la información es verídica. No, totalmente, pero se da el caso, por ejemplo, no tiene nada que ver, bueno, si lo queremos ver así, las noticias que te dan en la mañana, o en la tarde, o en la noche, con pues, el blog del narco, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tienes otra información distinta, o ese tipo de utilización de los medios electrónicos, en especial de la red como un medio alternativo, pues incluso hasta los criminales lo están utilizando para dar sus comunicados, Sí. y tener ese enlace, si lo quieres ver así, con la población que tal vez esté o no de acuerdo con su actitud. No, pues el caso fue, por ejemplo, con Servando Martínez Latuta, el líder de los Templeros, que precisamente la entrevista que hizo Fox News y que hizo Noticias Mundo Fox no fue transmitida en ningún medio mexicano, fue transmitido en la red, A nivel internacional. a nivel internacional, pero la red fue la que lo llevó a México, pero en México jamás fue publicado. Sí, totalmente. Bueno, pues esa es la parte, Sí. bueno, la parte que podría- tal vez sí se pueda regular, porque leyendo en Turquía ya precisamente regularon esa parte. Corea del Norte es otro también país. empezar a quitar totalmente del ciberespacio ese tipo de blogs donde la gente no puede tener acceso. Es que Y vaya, tendremos que llegar al caso o al grado, perdón, de que se censure toda la información literalmente en México, ¿no? Sí puede suceder. pero puede suceder. son alternativas que surgen a través de la misma dinámica de nuestro De siglo, todo, ¿no? sí. No lo podemos frenar, por más que por ahí quieras tapar tal vez el sol con un dedo, la red lo descubre. Sí. Y en este sentido nos damos una idea de lo que sucede con los programas, por ejemplo, Canal 34. Cuando Enrique Peña Nieto se equivoca, siempre va a haber en la red algún hashtag donde mencionan cómo se Sí. equivocó Peña Nieto. Y entonces Canal 34 lo que hace es revira totalmente al poner un programa donde mencionan también la parte donde se equivoca el presidente, pero que de una forma tan sencilla como eufemismos justifican precisamente los yarros que tiene el presidente en su Sí, sí. discurso, ¿no? Pero eso es lo que sucede, y esta es una guerra de medios. Y no solamente eso, cuando estás hablando, por ejemplo, que hace 10 años se mencionaba que el periodismo iba a desaparecer porque ya venía esta parte de la era electrónica, de la supercarretera de la información, lo que resulta ahora es que la sociedad empieza a hacer periodismo. Y Sí. ese periodismo es un periodismo Sí, sí, sí. civil. Y en ese momento, como periodismo civil, lo que está sucediendo es que ahora cualquiera con su teléfono, y está Puede bien, porque al grabar, final sí. Sí puede sacar la- fuentes los- externas al medio. Totalmente, o sea, el artículo 6º y 7º no es exclusivamente de los periodistas, Sí. es para toda la ciudadanía, Una garantía igual. para todo ciudadano mexicano. Entonces, en ese sentido, a través del Internet, se está viendo que está tocando intereses dentro de un sistema, que creo que eso sí podría regularse. Sí, sí, sí. Lo que no creo es el asunto de los derechos de autor. De los derechos. Es muy difícil. Sí, bastante, Además, bastante. porque la gente cuando utiliza una obra no lo hace con tal de lucro o No. con fines de lucro. Pues,
Digo, a menos, Insisto. a menos de que estamos hablando de piratería como tal. De que No, sí, claro, Pero ahí entra otro asunto. Ahora, sería una tangente en la cual nos tendríamos que meter porque la gran parte de la sociedad mexicana vive a través de la piratería. No, sí, el comercio informal. Es otro tema. Ese es otro tema. Haciendo un análisis, por ejemplo, si no me recuerdo, el fotógrafo que inmortaliza la imagen del Che Guevara, que es Alberto Corda, si no mal recuerdo, o si me equivoco, pues ni modo. En una marcha sale el cartel con la fotografía de Ernesto Che Guevara, y hoy por hoy tú puedes ver en los tianguis de la Ciudad de México, y en este sentido las playeras sí tienen la imagen de Che Guevara. No pienso o no creo que aquella persona que a través de la serigrafía estampó totalmente la playera le esté pagando derechos a Alberto Corda. Sí, no, Digo, no, también por supuesto que no. vamos a ver que hay obras que son del dominio público por autonomía, y pues en este sentido, ¿cómo lo controlas? ¿No? Y lo que platicamos en el corte, ¿no? Como, por ejemplo, con el Che Guevara, hablamos de Franz Kafka, hablamos de algunos autores en los cuales, pues ya tienen muchísimos años que murieron. ¿A quién le entregas la remuneración de esas obras? Totalmente. Sin embargo, déjame decirte que en el caso de derechos de autor, digo, hay vivales, totalmente de acuerdo. Porque las obras pasan a ser derechos del Estado, ¿no? En algunos casos. En algunos casos. Y hablando de eso, el himno nacional mexicano por supuesto. no es del dominio público, si lo quieres ver así. En nuestra nación sí. Pero cada vez que va a la selección nacional a jugar a Estados Unidos o cualquier lugar, se le tiene que pagar derechos de autor a la Warner Brothers, porque ellos son los que tienen los derechos de autor. ¿Cómo llegó? No lo sabemos. Un caso más, lo que está dando actualmente, que es la radio por internet, que también una estación de radio bien paga obviamente todos sus derechos de todas las canciones que utiliza dentro de su medio. Así es. Y en radio por internet tú puedes ocupar las que tú quieras y no hay ningún problema. Así es, debe existir una formalidad. Aquí en Coacalco hay una estación de radio muy conocida, Radio Mex, y por ahí un saludo al buen Charlie. Él mencionaba en este sentido precisamente que les llegó derechos de autor y tuvieron que pagar precisamente, y eso le da mayor formalidad a un programa, ¿no? Esa es la parte que compete en este sentido, ¿no? O sea, eso es indudable. También en este sentido, pues también, vaya, los creadores deben estar al tanto, ¿no? No se trata en este sentido de ser inquisidores contra quienes utilizan la información, pero en el caso específico, si se está obteniendo un recurso, si está obteniendo un recurso precisamente en base a algo que no te costó, pues tienes que pagarlo, y ahí le das mayor formalidad a tu medio, a tu canal de información sin ningún problema. Por supuesto. Tus conclusiones, Ulises, nos queda un minuto para irnos. Conclusiones. Pues simplemente agradecer la invitación que nos hacen, pero sobre todo pues simplemente no hacerle el favor a la piratería. Creo que en el caso de legislar, en este caso, los derechos autorales en el internet, pues es una carrera muy larga. Sin embargo, también es importante que la gente que se dedique a crear, pues vaya a Indautor, que vaya precisamente y registre totalmente su obra, y la empieza a monitorear, porque eso también es importante. Déjame decirte que también como sociedad aclarar el punto que sería bueno que empezáramos a educarnos en esa parte, ¿no? Sí. De pagar, claro, por el derecho, ¿no? Sí, y también pagar por el derecho, pero pagas por cualquier cosa. Y tiene que ir acompañado de un crecimiento económico para que la gente pueda adquirir esas obras. Tiene que ir a la par de un crecimiento económico. Sí. Pero bueno, nos tenemos que ir, Osvaldo. Claro que sí, no se olviden de visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ulises. Nos estaremos viendo para la próxima emisión. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están siguiendo. Un agradecimiento también a Mari Fregoso, ¿no? Mari Fregoso, que está ahí al pendiente de las redes. Muchísimas gracias a todos los que están, a todos los de la universidad también. Traigan sus comentarios acerca del programa y cualquier duda, aclaración, estamos aquí para servirles. Gracias, Ulises. Vale, de aquí hasta luego. Hasta luego.